Justamente les hablé acerca de la palabra de Dios, acerca de los tiempos y de los tiempos específicos de parte del Señor. ¿Y qué es lo que logra el tiempo específico? Cada una de las fiestas del Eterno, que la palabra, cuando el Señor se reveló a Moisés y Moisés le dijo, si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Entonces el Señor le dice, Reina Valera tradujo como yo soy el que soy. Pero en realidad la palabra que el Señor le dio en aquel momento es las 4 consonantes del nombre del Padre. Es Y, H, B, H. Entonces, por eso que es la manera, siempre se dijo en los 10 mandamientos, dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces, porque el nombre del Señor es impronunciable. Que los fariseos a partir de allí agregaron cosas. Por ejemplo, como que el que nombraba el nombre del Padre, el nombre del eterno Dios de Israel, que lo nombraba, por eso que le ponían Adonai, le ponían Elohim o Elohim, entonces le llamaban de esa manera, precisamente para no pronunciar su nombre. Por eso cuando los fariseos acusaban al Señor Jesucristo en el Sanedrín, en el tiempo que fue llevado ante el Sanedrín, el Señor Jesucristo atado, en el tiempo de la Pascua o 2 días anteriores a la Pascua, porque él exactamente 2 días anteriores a la Pascua, él entró a Jerusalén y lloró por Jerusalén. Entonces, el Pesaj en hebreo. Entonces, él entró porque lo que ceremonialmente lo que hacían los sacerdotes era 2 días antes de la Pascua agarrar al cordero y prepararlo para el día de la Pascua. Entonces, pero tenía que ser atrapado, por así decirlo, 2 días antes. Y el Señor Jesucristo cumplió a rajatabla eso que él mismo en su palabra lo había enseñado o dicho, o el Padre lo había dicho. Entonces, tiempo después el Señor cumplió todo, y ahí lloró por Jerusalén. Entró a Jerusalén, lo tomaron prisionero, y después de ahí, los fariseos le acusaban para que el Señor para condenarlo a muerte, porque ellos agregaron que el que nombraba el nombre del Señor, el nombre de Elohim, el que llegaba a nombrar las 4 consonantes, Yod, Hei, Bat, Hei, el que llegaba a nombrarlo era condenado a muerte. Entonces por eso decía blasfema, blasfemó. Entonces los fariseos y los saduceos querían condenarlo precisamente por eso. Pero eso lo habían agregado ellos. Porque el Señor le decía, no tomarás no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Era como, por ejemplo, juramentar en el nombre de Dios y después no hacer nada. O sea, dejar sin cumplir. O, por ejemplo, usar el nombre del Señor en algo que no le da gloria. Hay gente que, por ejemplo, si fuera así, muchos cristianos están en el horno porque por cualquier cosa, ¡ay Dios! ¡Ay Jesús! ¿Me está oyendo? O sea, hay cosas que pronuncian el nombre del Señor que no le da gloria. Entonces, alguno va a decir, a mí nadie me enseñó eso porque no viniste acá, por eso, pero estamos hablando y enseñando estas palabras. Ahora, el tiempo de las fiestas, por ejemplo, la que viene es Pentecostés, tiene mucho, o sea, si bien el Señor cumplió las leyes ceremoniales de la ley, porque Él no invalidó la ley, dijo, yo no he venido a invalidar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió ceremonialmente todo, por eso le hablé que el cordero era atrapado, era cazado o atrapado 2 días antes. Él cumplió ceremonialmente todo lo que había que hacer ceremonialmente, como el cordero que tenía que ser atrapado 2 días antes, y preparado, y exactamente el día 14 del mes de la Pascua tenía que ser muerto. Todo era específico. Entonces, él no resucitó, por ejemplo, como el catolicismo o la iglesia romana ha dicho durante mucho tiempo, el domingo. Él resucitó el día después, o sea,
al terminar el Shabbat, o sea, al caer el sol del sábado a la tarde, Él resucitó. Él cumplió también ceremonialmente la fiesta de las primicias. Todo lo que señala, exactamente todo señalaba al Señor Jesucristo. Hasta el día séptimo o el Shabbat señala al Señor Jesucristo. ¿Me están oyendo? Proféticamente. Ahora, nosotros ceremonialmente ya no tenemos que hacerlo, pero de pronto sí podemos hacerlo en forma profética o tomar el sentido profético y darle la gloria y la honra al Señor, porque eso es lo que la Biblia nos enseña que deberíamos hacer. ¿Me están oyendo? Pero una de las cosas, y comencé ayer, una de las cosas que los cristianos están, muchas veces están más perdidos que turco en la neblina. Perdóneme algún turco que me ve por ahí. Pero la cuestión es, ¿por qué? Porque de pronto no saben los tiempos del Señor, específicamente. Hubo algo que estuve estudiando, profundizando en las Sagradas Escrituras, y encontré que de pronto el Señor Jesucristo hizo más milagros en el Shabbat que en otros días. Los mayores milagros, los más grandes milagros, y aún liberación ocurrió en el Shabbat. O sea, el Shabbat es como es en todo el mundo, o sea, si en todo el mundo se celebraría como corresponde, sería la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. ¿Por qué? Porque el Salmo 104 dice que Dios puso. Salmo 104 dice, tú pusiste la luna para marcar las temporadas de Dios. Las temporadas. Y el sol para marcar el ocaso. ¿Me están oyendo? O sea, la entrada del sol. Entonces, la cuestión en todo es que muchas veces algunos dicen, bueno, nos preocupamos, como un apóstol dijo, nos preocupamos para que la gente entienda el tema de las fiestas del Eterno, del Señor, que son las que están escritas en su palabra. Por ejemplo, una de las cosas que los cristianos celebran que el Señor nos dijo en su palabra es el 24 o el 25 de diciembre. En esa fecha no nació el Señor Jesucristo. Escrito está y investigado también está. Se puede, porque algunos dicen, no, ya sé que no nació, no sabemos cuándo. Sí, quizás no se tomaron el trabajo de investigar, pero sí sabemos cuándo Él nació. Él nació en tabernáculo, el primer día de los tabernáculos. Él nació. O sea que la verdadera Navidad sería el primer día de tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos. Porque el Señor, su propósito es morar con el hombre. En Génesis, ayer lo hablé, de que están las tres fiestas. Algunos dicen, en Génesis las tres fiestas, sí, en el tiempo de Adán, que es el tiempo que el Señor creó a Adán y a Eva, el Señor, y él comenzó, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor tuvo que matar unos animales porque les hizo unos delantales de cuero. Entonces, hubo un derramamiento de sangre. Ahí se ve Pascua. ¿Me está oyendo? Un nuevo comienzo, porque ellos pecaron y desobedecieron, y el Señor hizo un nuevo comienzo. Pascua es un nuevo comienzo. Es la liberación de la esclavitud para entrar en la tierra de las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, ahí en Pascua tiene que haber derramamiento de sangre. Pero después, cuando el Señor sopló en la nariz del hombre, el Señor estaba indicando Pentecostés, el Espíritu Santo. Después, también en Génesis, en el Edén, podemos ver que la idea de Dios de hablar con el hombre, charlar con el hombre, a caminar con el hombre, como lo hizo con Enoc, como lo hizo con Abraham, estar con el hombre y con la mujer, la idea de Dios de tener comunión íntima con el hombre y la mujer, en una charla de amigos entre el Padre Eterno, el Dios creador del cielo y la tierra, y el hombre, la idea del Señor era tabernáculos. O sea, morar con el hombre, donde nada nos falte. ¿Me están oyendo? Pero de pronto, si hablamos de Pentecostés, se dice que todavía estamos en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino en la iglesia primitiva sobre los 120, en aquel aposento alto, comenzó
el tiempo de la fiesta del Pentecostés. Todavía no finalizó. Algunos dicen, ¿cómo? Pasarán casi 2000 años y todavía no finalizó. No, porque un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para el Señor. O sea que todavía no han pasado 2 días, porque la fiesta del Pentecostés dura 2 días. ¿Me están oyendo? Pero estamos hablando que la fiesta del Señor son tiempos específicos donde Dios tiene una cita con el hombre. Cuando la Biblia dice santas convocaciones, está hablando un día determinado, en un tiempo determinado, en un día y una temporada determinada. Yo quiero ir y de pronto hablar y charlar con el hombre, como por ejemplo ayer hablé sobre el paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda estaba allí hacía 38 años. Tal vez los familiares lo llevaban, lo traían, lo llevaban, lo traían, lo llevaban, lo traían. Y de pronto dice, por ejemplo, lo llevaban y de pronto, si tenés a alguien que te tire, tirate. Porque él dijo, no tengo nadie que me meta. Pero tal vez los familiares, y no estoy hablando de que así está escrito, estoy diciendo que ese hombre tal vez no podía estar 38 años postrado a la intemperie allí al lado del pozo. Pero entonces puede ser que los familiares lo llevaban y lo traían. Pero ese día no era un día común. El día que el Señor se presentó delante de él, no fue un día común. No fue que el Señor Jesucristo estaba paseando por Jerusalén y uy, me encontré con este paralítico de 38 años postrado allí, en el estanque de Betesda. No, fue un día, una fiesta que se llamaba Pentecostés. ¿Me está oyendo? O sea que había un tiempo determinado, en un tiempo específico, donde el Señor obró los mayores milagros, los más grandes. Porque algunos dicen, pero yo he recibido milagros otros días. Muy bien, sí, otros días, como gotas. Pero los mayores milagros, los más grandes milagros, dice la Biblia que el Señor los realizó en días específicos. Por ejemplo, en el Shabbat el Señor obró los mayores milagros. En el tiempo de la fiesta el Señor obró los mayores milagros. ¿Me están oyendo? Ahora mire, ¿por qué? Porque es un tiempo específico, una hora específica que el Señor determinó en su palabra que se encontraría con el hombre y con la mujer. Dice, santas convocaciones, asambleas, santas convocaciones reunirán a mi pueblo y yo estaré allí, dijo el Señor. ¿Me está oyendo? Ahora mire, ¿cuál era la fiesta? El Señor cumplió hasta la fiesta de las primicias. De hecho, el Señor Jesucristo cumplió las leyes ceremoniales, hasta resucitó en el tiempo o en la fiesta llamada las primicias, que estaba 3 días después. O sea, al terminar el Pesaj o Pascua, comenzaba la fiesta de las primicias. Y el Señor Jesucristo resucitó en la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque Él es la primicia. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:20, el Señor Jesucristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es un hecho. Ahora, ¿qué era primicia? Estaba hablando, era una de las fiestas en el año en que ellas se traían los primeros diferentes productos de la tierra de Israel. El primer fruto era en primavera, era la fiesta de las primicias. Bicurín, cebada, 3 días después del Pesaj, el primer día de la semana, del 17 de Nisan, el día de la resurrección del Mesías, también cuando los carros del faraón fueron también destruidos en el Mar Rojo. El segundo fruto era el trigo. O sea, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ya el campo está listo para la cosecha. Era el tiempo de los primeros frutos. Porque venía una segunda cosecha. El primer fruto fue la cebada, que era un tipo de trigo de menor calidad, de segunda calidad. Y después venía el fruto o el trigo de mejor calidad. ¿Me están oyendo? Que era en Pentecostés, el tiempo de la cosecha, que era llevado al templo los frutos de esa cosecha. El tercer fruto eran las frutas de los dátiles cítricos. En la tierra de Israel las primicias esas primicias las llevaban en la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Pero Pentecostés es la entrega también de los mandamientos en el monte Sinaí.
El pueblo de Israel fue libre en la fiesta de Pascua o Pesaj, el 14 del mes de Nisan, pero el pueblo fue libre, pero fue un pueblo libre, sin instrucción, siguiendo como esclavo. Cuando uno es libre y sin instrucción, termina siendo esclavo después igual. Diga, tengo que ser libre, pero tengo que tener instrucción para mantener la libertad. ¿Me está oyendo? Porque esto es así. Si tú no te instruyes en la palabra de Dios, no puedes mantenerte libre. Es necesario venir, congregarse y escuchar palabra de Dios vez tras vez, para que todo lo que de pronto viniste adoptando o llenando tu mente sea reemplazado por la palabra de Dios. ¿Me están oyendo? Entonces, si nosotros no somos instruidos, seguiremos siendo esclavos. Israel de pronto seguía teniendo ideas esclavas, seguía extrañando el mundo, seguía extrañando Egipto, seguía extrañando la comida de Egipto, porque aún eran libres pero sin instrucción. Pero cuando el Señor le dio en el monte Sinaí los mandamientos, fue para que tengan instrucción y sean libres. Cuando nosotros cumplimos los propósitos de Dios, que Dios dijo en su palabra, entonces nosotros vamos a ser libres. Por ejemplo, si nosotros cumplimos el plan de Dios con respecto a su palabra en los diezmos y las ofrendas, seremos libres de la miseria y de la pobreza o de las deudas. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando alguien venga a decirte, como dijo el apóstol Victoria, cuando alguien venga a decirte, esa es la diezma, qué sé yo, porque yo ayer dije, hay 5 cosas que son antes de la ley. Y si alguno se cree doctor o maestro de la ley, nosotros somos doctores en teología, tenemos años de estudio y sigo estudiando y vivo estudiando la palabra de Dios, profundizando en las Sagradas Escrituras originales. Ahora, lo que sí le puedo decir, que los mandamientos, o sea, que los diezmos son antes de la ley. No hace falta saber que Abraham existió antes que Moisés. ¿Cuántos saben que Abraham existió antes que Moisés? A ver, levante la mano. No van a decir que Moisés existió primero que Abraham. Si usted agarra la Biblia, ¿cuál es el primer libro? Génesis. ¿El segundo? ¿Quién es el primero entonces? Génesis. ¿Quién nació primero? ¿Abraham o Moisés? ¿Por quién vino la ley? O sea, ¿a quién le dio Dios la ley? Ya te iba a dar con las tablas de la ley. Primero, Dios le dio la ley a Moisés. Pero Abraham fue primero que Moisés. Es lo mismo que te preguntaron quién fue primero, quién nació primero, si Noé o Abraham. ¿Quién estuvo en el arca? Aparte de los animales. No va a decir el animal de mi marido, pero ¿quién estuvo primero? Entonces, si Abraham estuvo primero que Moisés, entonces quiero decirte que los diezmos es antes de la ley. Porque algunos dicen, no voy a diezmar porque eso pertenece a la ley. Quiero decirte que la fe, los diezmos, las ofrendas y otras cosas más, y por ejemplo, hasta el Shabbat, el 7º día, son antes de la ley de Moisés. En Génesis, capítulo 14, dice la Biblia que el Señor le dio, 14:18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham a Melquisedec, sacerdote de Dios. Miren lo que dice el verso 20. Y le dio a Abraham los diezmos de todo
Entonces, esta es la reciprocidad. Cuando nosotros damos los diezmos de todo a los sacerdotes de Dios Altísimo, entonces, o a los ministros de Dios, entonces los ministros de Dios te tienen que bendecir, como hizo Melquisedec a Abraham. Mire, y le dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec. Entonces el rey, salió el rey de Sodoma, no faltó a Satanás ahí. Dice, dame a las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Jehová, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Pero cuando Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec, Melquisedec le dio pan y vino. ¿Me está oyendo? Melquisedec le dio pan y vino, y Abraham le dio los diezmos de todo. Lo que había ganado, lo que había logrado, la victoria. O sea que los diezmos y las ofrendas son antes de la ley. Para que alguno que se crea profesor de teología y no conozca esto, quiero decirte que te falta mucho para poder serlo. O te rateaste una materia, brother. ¿Está en vivo? ¿Así? Ah, muy antigua. Yo creí, está en vivo. Si está en vivo lo saludaba. Entonces, muy antigua, ¿verdad? Soy Enrique el Antiguo. Mire, poneme en blanco y negro y entonces. Ayer hablamos, y quiero entrar a esto, mire, esta palabra, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primera de Crónicas, 12, verso 32. Dice la Biblia también que somos herederos de las promesas de Dios por la fe de Abraham. O sea, muchas cosas le debemos a Abraham, porque él fue amigo de Dios por obedecer y creerle a Dios en todas circunstancias. Muchas cosas podemos imitar al padre Abraham, al padre de la fe, de la confianza. Fe es confianza. Abraham tenía tal confianza en Dios que no cuestionaba nada de lo que Dios le decía. Abraham sabía, por ejemplo, de que Dios no aceptaba sacrificios humanos. Sin embargo, cuando Dios le pidió a su hijo, ni lo cuestionó a Abraham, al Señor. O sea que Abraham nunca fue un cuestionador. Nunca fue un cuestionador. Nunca lo cuestionó al Señor. Él dijo, amén. Y no le dijo nada a la vieja Sara, porque si le decía algo a la vieja Sara, Sara iba a poner el grito en el cielo. Entonces dice que preparó todo y se fue temprano con su hijo Isaac. ¿Sabe cuánto tiempo le costó a Abraham confiar y creer? 24 años esperando. Cuando Dios se lo dio, un hijo que era imposible, ellos eran ya ancianos. Pero sin embargo Abraham tenía tanta confianza que pues, Dios lo dijo, vamos a hacer, y entonces toda la noche visitaba a la vieja, a la carpa. ¿Me está oyendo? ¿Qué confianza tenía el brother? Pero en fin, la vieja se fastidió y le dijo, bueno, ahí tenés mi esclava, agárrala. Y de pronto, ahí entró la idea carnal, porque la idea era que Dios le daba un hijo que nacería de ellos. Que Abraham engendraría en Sara. Porque dijo, al tiempo, y eso voy a hablar hoy, hablando de los tiempos, al tiempo de la vida yo volveré, dijo el Señor. Me estamos hablando de tiempos específicos. La Biblia habla de tiempos específicos y los cristianos no saben ni los tiempos que viven. Por eso que muchas veces, si no conoce la fiesta del Eterno, tampoco sabrá cuando Cristo vuelve. Porque Cristo volverá.
El Señor volverá a buscar a su iglesia y los entendidos van a resplandecer. Dice, por eso dijo el Señor, 2 estarán en un campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Ahora la cuestión es, ¿qué dice el Señor en su palabra? Cristo volverá. Y muchos cristianos no saben el tiempo. Cuando el Señor habla de el día y la hora, es una frase en Israel que aquí, en esta parte del mundo, se entiende de otra manera. ¿Me está oyendo? Es como la frase, la palabra que se dijo en Israel, porque no somos nosotros, o mejor dicho, vuelvo a replantear, no son ellos los israelitas que nos deben comprender a nosotros o entender nuestra cultura, somos nosotros que debemos entenderlos a ellos o entender su cultura para poder comprender las palabras que el Señor Jesucristo, el judío, habló. Porque muchos cristianos hasta creen que hablan como si el Señor no fuera israelita. Como que si el Señor Jesucristo no descendió de la tribu de Judá. ¿Me está oyendo? Hablan como si fuera el Señor Jesucristo. Nació en Roma. Él no nació en Roma. Nació en Israel. ¿Me está oyendo? Ahora mire. La cuestión en todo es que los cristianos no entienden los tiempos del Señor, los tiempos específicos. La Biblia habla entendidos en los tiempos. Primera de Crónicas 12:32, y los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Los que eran entendidos en los tiempos sabían lo que Israel debía hacer. Vuelvo a repetir, los que eran entendidos en los tiempos sabían lo que Israel debía hacer. Los que entienden los tiempos saben lo que la iglesia debe hacer. No lo escucho. ¿Por qué digo el Señor Jesucristo volverá? Porque Él volverá en una temporada que se llama Yom Teruah, o sea, fiesta de las trompetas o fiesta de los shofares. Porque sonará, dice la Biblia, un shofar. Y dice, Reina Valera tradujo como trompeta. Y dice, Cristo vendrá como trompeta de Dios. Sonará su voz como trompeta de Dios. Pero en realidad la versión original es como shofar de Dios. ¿Cómo es el shofar? ¿Dónde está? Ahí, acá. Como este shofar. Sonará. Ahora, me acuerdo cuando hablé sobre el proceso del shofar. El proceso del shofar, el proceso del cuerno del carnero. Algunos no sirven ni para cuernos, pero cuando no tienen el proceso, pero cuando tienen el proceso del shofar, entonces sirven para algo. ¿Me está oyendo? Un shofar con una grieta no suena igual. Es lo mismo que un cristiano con una herida. No sonará igual. Ahora, los entendidos en los tiempos saben lo que Israel debe hacer. Los entendidos en los tiempos saben lo que la iglesia debe hacer. Eso eran los hijos de Isaacar. Miren, la palabra entendido dice, significa, es una palabra hebrea llamada Yadá. Y-A-D de dedo, A. Yadá. Que significa observación, entendido, observarlo en los tiempos. Cuidado, reconocimiento, instrucción, designación, notificar, discernir, conocer, comprender, reconocer, conocimiento o notificar los tiempos. Y cuando habla de tiempo es una palabra hebrea llamada ed, e y te, ed. Que la palabra ed, tiempos, significa cuando, ahora, época, estación, día. También está hablando la palabra ed, tiempos, en periodo, tiempo determinado, tiempo propicio, tiempo apropiado, estación.
básicamente implica el tiempo como una oportunidad. O sea, las fiestas son ese un tiempo específico, un tiempo como una oportunidad de oro, un tiempo donde no habrá otra oportunidad como ese, porque el Señor viene al encuentro. Es una cita divina, y si tú no estás o yo no estoy en esa cita divina, me pierdo la bendición. Cuando la iglesia entienda de respetar y cuidar y estar, y yo tengo que estar. Por ejemplo, el 31 y el 1, yo tengo que estar en la casa del Señor para celebrar Pentecostés, porque ese es un tiempo y espacio donde se abre un tiempo, donde se abre un Cairo, un tiempo y espacio donde el Señor nos habla, donde Él desciende. Eso es lo que vivió Jacob. Él vio una escalera en el cielo y de pronto que llegaba a la tierra y ángeles subían y bajaban por ella. Y Dios dijo: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Estás oyendo? Dios habla con promesas. No en cualquier tiempo, en tiempos específicos. ¿Qué pasa con los cristianos? Los cristianos dicen: si no importa no importa la fecha exacta, lo que importa es que lo celebremos, lo que importa es que lo hagamos simbólicamente cualquier día. Cualquier día no, brother. Cualquier día no. Jesucristo nos sanó, no hizo los mayores milagros en cualquier día, lo hizo en Shabbat. ¿Por qué acusaban los fariseos? Cuando ellos comían unas espigas y las frotaban, las limpiaban con sus manos, los fariseos decían: ellos no se lavaron la mano. ¿Cómo pueden comer con las manos sucias? Si bien por higiene está bien, pero ceremonialmente ya no. Entonces, y aparte de eso, acusaban que ellos estaban trabajando al frotar las espigas para poder comer en el día Shabbat, en el sábado, en el día Shabbat, en el día séptimo. Ellos de pronto estaban quebrantando la ley, decían los fariseos. Y el Señor Jesucristo dijo: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Me están oyendo? Cuando mi esposa habló de aquella endemoniada o aquella mujer encorvada que tenía un espíritu inmundo, que por 18 años estuvo así atada por un espíritu inmundo, y el Señor dijo: era necesario libertar a esta hija de Abraham en día Shabbat. Porque el día Shabbat o el día séptimo es el día apartado por Dios. Es un día específico donde Dios está diciendo, hasta psicológicamente dicen que 6 días el hombre puede trabajar y el séptimo día tienes que descansar. Lo dicen los psicólogos. Pero antes que los psicólogos lo dijo el Señor. Pero el Shabbat representa a Jesucristo. Pero algunos dicen: el Shabbat representa a Jesucristo y punto, se terminó. No, brother. No entendiste un pepino. Shabbat significa descanso. Descanso no es ocio, que te quedes en tu casa. Descanso es que tú estás recordando. Por eso dijo el Señor: recordarán, cuidarán. Porque ellos durante 400 años no tuvieron un Shabbat. Durante 400 años no tuvieron descanso. Durante 400 años no tuvieron un día de paz. Durante 400 años no tuvieron un día de tranquilidad. Pero el Señor dijo: yo los he libertado de Egipto, de la esclavitud, y les quiero dar un descanso. Y Malsoya, Él pensó en ti, en mí. Dijo: yo aparté un día para que ustedes puedan descansar. Egipto no piensa en ustedes. Egipto piensa sacarle el jugo hasta que mueran. Pero yo quiero darles un descanso. Aprendan a descansar en mí, dice el Señor. Cuando nosotros decimos Jesucristo es mi Shabbat, entonces aprende a descansar en Jesucristo. Tu Shabbat, tu descanso, tu descanso, tu descanso, tu descanso, tu descanso. Descansa en Él, duerme en Él, confía en Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ama. Eso es lo profético.
Eso es lo profético. Que yo aprendo a descansar en Él. El mundo, el diablo, te va a sacar el jugo que labures totalmente, hasta sin descanso. ¿Sabe por qué? Dice que el inventor de la... ¿Cuál fue lo que te dije? El doctor japonés en Israel. Endoscopía. El inventor, un doctor japonés, pero que vive en Israel, inventó, alguno va a decir, si alguno participó en un estudio de la endoscopía, va a decir, Dios reprenda al diablo. Pero el inventor de la endoscopía, uno es por la boca, otro por el colon. Colonoscopía. Entonces, el inventor de eso dijo, si la gente aprendiera, que encontró, mirando por la camarita, encontró que muchos de los problemas, las grandes enfermedades, vienen porque la gente no tiene ni gozo, ni alegría, ni felicidad, ni descanso. Hay gente que dice, tengo que laburar, si no laburo no como, está bien, está bárbaro, todo lo hacemos. Aparte del trabajo de predicar y enseñar, yo tengo mi trabajo que es la Escuela de Defensa Personal. Pero más allá de todo, israelí, para aquel que está, el criticastro, el fariseo que me mira. Te saludo. ¿Me están oyendo? Pero el Señor dice que debemos descansar. Pero no está hablando del ocio cuando habla del Shabbat. Está hablando de recordar que Él pensó en ti al darte un día para que descanse en Él, para que confíes en Él, porque descansar en Él es lo que está hablando. Echa tus cargas, toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cristo, si Cristo es tu descanso, debes confiar en Él. Es lo mismo que los discípulos cuando de pronto estaban en el mar y vino una gran tempestad y parecía que destruía la barca y el Señor estaba durmiendo. Y sin embargo, lo despertaron al Señor y dijo, Señor, mira que nos vamos a ahogar. Y el Señor se levantó con calma y reprendió el viento y la tempestad y hubo gran bonanza, hubo riqueza al final. Después de la tormenta, Dios tiene riqueza a aquellos que confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero estamos hablando de tiempos. Tiempo específico. Básicamente implica tiempo, oportunidad o estación. Primero significa un tiempo, un periodo designado, un fijo. Los astrólogos dicen, para poder discernir, en el libro de Esther, capítulo 1, verso 13, ahora vas a entender lo que Reina Valera pone como magos del oriente. Los reyes magos comúnmente hablando. En realidad no son magos, son sabios del oriente. ¿Por qué? Eran personas que veían el movimiento de las estrellas. Como por ejemplo, algunos ni saben que desde el 2013 se formó en las estrellas la estrella de David. Ese hecho solamente sucede cada 100 años. O sea, y el Señor, se cumpliría lo que el Señor dice, se va a cumplir 70 años en Israel, desde el último jubileo, desde que la nación de Israel fue considerada nación, 70 años. Y el Señor dijo, el que vea, a la generación que vea estas cosas no pasará. Y se formó esa estrella de David en las estrellas. Y son personas astrólogos. No estamos hablando de aquellos que se mueven por el horóscopo ni nada por el estilo. Eran personas que estudiaban los astros. Por ejemplo, en Esther, capítulo 1, verso 13, se llamó a los sabios y entendidos en ciencia y de las leyes, pues los asuntos reales se discuten en presencia de los conocedores de la ley y el derecho.
Eso eran los sabios que fueron a ver al niño Jesús en Belén de Judá. Ahora, sin embargo, Dios conoce y revela los tiempos determinados, el tiempo del castigo. Dice, en tiempo de su castigo tropezarán, ha dicho el Señor de los ejércitos. Jeremías 8, verso 12. Tiempo, estoy hablando de tiempo determinado, el nombre que se usa además para indicar concepto, un tiempo propicio y apropiado, no cualquier tiempo, un tiempo propicio y apropiado. Tiempo apropiado y adecuado para alguna acción en la vida. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3, verso 11. Señala tiempo determinado para el juicio. Salmo 119, 126. Señor, ya es tiempo que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Te está hablando de una estación, un tiempo, un periodo fijo como la primavera. Entonces el Señor dijo en Génesis 18:10, al tiempo de la vida le dijo a Sara, tu mujer tendrá un hijo. Se lo dijo a Abraham y Sara escuchó. Ahora, también está hablando de un tiempo, conocedores de los tiempos. Se usan un tiempo en relación a la estación lluviosa, Esdras 10:13. Tiempo específico, se está hablando del tiempo de la siega. Juan 4:35, vosotros decís, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí, dice el Señor, alzad vuestros ojos y mirad, los campos ya están blancos para la cosecha. Estaba hablando que eso fue estaban blancos para la cosecha. Está diciendo, hay unos primeros frutos, que es la cebada, algo de menor calidad, pero viene una cosecha, una segunda cosecha en Pentecostés, que es una cosecha de mejor calidad, es una cosecha abundante. Y eso es lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí, que viene para ti y para mí una segunda cosecha, que es cosecha de mejor calidad y abundante. Dale un fuerte aplauso. Termino con esto, mire. Dice conocedores en los tiempos. Conocedores en los tiempos. Que ellos le decían a Israel lo que debían hacer. Por ejemplo, ahora te lo voy a decir. ¿Quién le puede decir a la iglesia lo que deben hacer los conocedores en los tiempos? Los conocedores de las fiestas. Porque la fiesta del Eterno, la fiesta del Señor, son las fiestas de los tiempos, determinados y específicos de parte del Señor. Por eso te decía, Jesús murió en Pascua, resucitó en la fiesta de las primicias. Como de pronto la primera ley, el apóstol Pablo dice la ley de la escrita en las tablas de piedra. Dijo, no pudo hacer mucho, no pudo hacer cumplir el propósito que el Abacadosh, el Padre Santo, el Padre Eterno quería cumplir. No lo pudo hacer. Pero el Pentecostés señala una venida del Espíritu Santo donde Dios iba a escribir sus leyes en los corazones, como dijo en Ezequiel, escribiré mis leyes en sus mentes y corazones. ¿Me están oyendo? Es la ley, y lo que el apóstol Pablo llama la ley del Espíritu de vida. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida? Es la misma ley que se escribió en las tablas de piedra, pero sin embargo, en las tablas de piedra de zafiro, pero sin embargo, el Señor está diciendo, ahora quiero escribirla en tu mente y corazón, para que el Espíritu Santo venga a morar en ti, y entonces guardes mi palabra, mis mandamientos, y seas bendecido, partícipe de los mayores milagros que tengo para ti. Es el Espíritu Santo que nos prospera. Es el Espíritu Santo. El poder de hacer la riqueza es el Espíritu Santo. Si Él está en ti, si Él está en mí, Él nos prosperará. Él nos bendecirá. Viene una cosecha abundante. Está diciendo que el Pentecostés, lo que viene, es una cosecha abundante. Es lo que el Señor te está diciendo. Es el propósito que
que Dios tiene para ti y para mí. Viene una cosecha abundante y esta vez no es de menor calidad, no es de poca cosa, no es de menor, es algo mayor. Si lo primero que recibiste te pusiste contento, lo que viene es de mejor calidad. Es de mejor propósito, mejor trabajo, mejor empleo, mejor remuneración, mejor pago, mejor sueldo. Viene lo mejor. Viene el Pentecostés, viene el Pentecostés, viene el Pentecostés, viene el Pentecostés, viene el Pentecostés. Ay, sí, alabazoy amá. Escuche, mi pueblo, dice el Señor, los hijos de Isaacar eran gente entendidos en los tiempos. Por ejemplo, dicen algunos, no sabemos, dicen algunos, ¿cuándo nació Cristo Jesús? Le podemos decir, los conocedores en los tiempos de Dios, conocemos las temporadas de Dios, te vamos a decir, fue en tabernáculos. ¿Me están oyendo? Ahora, otra cosa que va a pasar, que en Israel se dijo, que el Señor le habló primero a Israel, dijo dos cosas, dos frases. Número uno, es la que siempre uso yo, cuando dice, si te pegan una mejilla, pon la otra. Esa frase en Israel significa, aquí lo tomaron en forma literal en esta parte del mundo, pero en Israel lo que nos importa a nosotros es saber qué significa para ellos. No son ellos que nos deben entender a nosotros, somos nosotros que debemos entender qué es lo que dijo Jesucristo en Israel. Y Él dijo esas palabras en Israel, si te pegan una mejilla, pon la otra. Esa frase significa, esa frase aquí en esta parte del mundo lo tomaron muchos, como de pronto pegame, total, soy cristiano. Esa frase no es así. El significado real de esa frase, de esas palabras que dijo el Señor Jesucristo es que el cristiano puede y debe ser capaz de soportar un insulto, pero no un golpe. Es lo mismo que digo, tal vez el pastor que el endemoniado lo ahorcó un poco. Se manifestó, el demonio le permitió a un brujo. Ese brujo, es un testimonio real, ese brujo hacía viajes astrales, ¿no? Sí. Satanás lo llevaba para llevar maldiciones a naciones, barrios, lugares, familias. Escuche bien, ni siquiera estaba en carne y hueso ahí. Él viajaba astralmente y llevaba los encargos de Satanás. Entonces, es un testimonio real. Entonces le pidió permiso a Satanás para ir a una iglesia. Porque había una chica que le gustaba, el brujo, le echó el ojo a una cristiana. Entonces, dice, tengo que ir porque ella va ahí. Y entonces Satanás dijo, bueno, anda porque esa iglesia es débil. Pero un día, mire cómo conoce. Ahora, por eso que muchas veces a Satanás le impide a mucha gente venir acá porque sabe que esta iglesia es fuerte. Es totalmente lo contrario. Ahora, muchas veces, entonces, llegó el brujo a la reunión y el pastor hizo algo que nunca hacía. Hizo un llamado al altar en el medio de la reunión. Entonces pasó el brujo y justo se manifestó. Y agarró del cogote, del cuello al pastor. Y lo estaba ahorcando al pastor. Entonces, ¿qué pasó? Algunos lo agarraron. Y yo dije la otra oportunidad, que si algún endemoniado quiere hacer eso a mí, tú lo vas a ver, no solamente que va al piso, sino que vuela. ¿Me están oyendo? Y le voy a hacer liberación con los 5 ministerios. 1, 2, 3, 4, 5, cerrado. Como Gigi Ávila. Le voy a hacer liberación como Gigi Ávila. Fue en una campaña de Gigi Ávila y comenzó a insultar al Señor Jesús.
Shisha Ávila se bajó, se bajó, era un hombre, se bajó, y como él había sido físico-culturista, entonces se bajó y le dio y cuando le dio una, le siguió pegando en el piso. Y le siguió pegando hasta que el endemoniado dijo, no me pegue más, hermano, que estoy libre. Esta es la liberación que nosotros vamos a practicar. Sí. Pero solamente aquel que se hace el vivo, ¿me están oyendo? Ahora, demoniado que se comporta bien, que no se hace el vivo, el pícaro, lo vamos a sujetar, le vamos a hacer liberación, como tiene que ser. Si no, hay otra forma también. Ahora, termino con esto. La temporada que las aves inmigran, las aves inmigran en una temporada. Dice Jeremías 8:7, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones y los cristianos no. La tórtola, la golondrina, la grulla, saben cuándo deben inmigrar, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. La cigüeña en el cielo conoce su estación, la tórtola, la golondrina, la grulla saben la época de sus migraciones, pero mi pueblo ignora el derecho del Señor. Otra versión dice, aún la cigüeña en los cielos conoce los tiempos, conoce sus tiempos. La tórtola, la golondrina, la grulla guardan la época de su migración, pero mi pueblo no conoce la justicia del Señor. Y termino con esta. Aún la cigüeña en el cielo sabe cuándo debe volver. La tórtola, la golondrina, la grulla saben cuándo deben ir a otro lugar. En cambio tú, pueblo mío, no conoces mis tiempos. Qué bárbaro, ¿no? No conocen los tiempos específicos, como son los tiempos que el Señor señaló en sus fiestas. Pascua, Pentecostés, Tabernáculo. ¿Me están oyendo? Son tiempos específicos. El día séptimo. ¿Sabe que nosotros, el día séptimo es el Shabbat, el único día que el Señor le puso nombre? Si no lo nombra, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Día séptimo, Shabbat. Pero ¿qué hizo el Papa Gregorio? Cambió el calendario y le puso a cada día un nombre de un dios pagano. Martes, miércoles, jueves, viernes, lunes y domingo. Tienen nombre de demonios, ¿sabías eso? Marte del dios de la guerra, con minúscula. En su palabra el Señor no puso a ningún día, mejor dicho, perdón, a los 6 días de la semana no le puso nombre. Al séptimo día, sí, Shabbat, o sábado para nosotros. Ahora miren, finalizo. ¿Por qué los misterios de tantos pájaros que vuelan en B? Dice que los pájaros que vuelan en B se observan y se vuelan para mantener una posición óptima, ganando impulso del ave que va adelante para mantenerse cerca de la punta de la otra ala. O sea, el aleteo del primero, esto como dijo el Puma Rodríguez la otra vez, está enfermo, él habla mucho del Señor Jesucristo. Pero dijo muchas veces que a veces tenemos que parar. Él tuvo que parar en forma brusca para valorar tiempo con su familia que antes, por causa de andar de aquí para allá, no valoró. No estuvo. Fechas importantes, cumpleaños, épocas, momentos importantes con su familia, no estuvo. Esto le pasa no solamente a cantantes como él, sino le pasa a los pastores que muchas veces pierden su familia por causa de andar de aquí para allá, y nunca tienen tiempo para su familia. ¿Me están oyendo? No tienen un día para reunirse con los suyos, porque está tan ocupado en muchas cosas que ni siquiera le prestan atención a los suyos. Y el día que se fue, no volverá. Entonces dijo el Puma Rodríguez,
hablando de los pájaros en B. Pero hablando de los pájaros en B, ellos que forman una B y que vuelan en forma de B corta, dice, hay un estudio de la aerodinámica, dice que el aleteo del primero tira el viento, el aire hacia abajo. El que está al lado, esto es un estudio profundo que se hizo con todos sensores, el que está al lado acerca su ala cerca del otro, entonces toma el viento, cuando el otro aleteó hacia abajo, él toma el viento y sigue como una aerodinámica. Eso es para ahorrar esfuerzo en la trayectoria. En otras palabras, para ahorrar energía. ¿Sabes? Cuando nosotros seguimos de esa forma que tienen las aves, entonces te costará menos. ¿Sabes por qué te cuesta más? Porque luchas solo. Alguien le preguntó, dice que hay una alegoría que dice que una nube curiosa quiso saber por qué volaban en B. Entonces se acercó al pájaro del medio y le dijo, ¿por qué vuelan en B? ¿Por qué vuelan así? No sé, preguntarle al de la punta. Entonces va a la nube curiosa y le pregunta al de la punta, ¿por qué vuelan en B? Dice, no sé, preguntarle a todos los que están atrás porque me vienen empujando. Entonces la cuestión es que muchas veces no nos tomamos tiempo para descansar y esperar en el Señor. Muchas veces la presión de las cosas nos impulsan y no tomamos el tiempo para descansar. Pero tampoco tomamos el tiempo para saber lo sabios que Dios hizo las cosas y cómo aún la tierra, las aves, los animales conocen los tiempos y los cristianos no. Ellos conocen los tiempos y las estaciones y los cristianos no. Viene, preguntan o hacen las cosas cualquier día, pero no el día determinado por el Señor, que dice en su palabra, que lo marcó, que se marca por la luna y por el sol, en su palabra. La luna señala las estaciones y los tiempos, las estaciones del Señor, las festividades del Señor y los tiempos. Por ejemplo, te voy a decir otra cosa que en Israel se dice, y aquí en esta parte de Latinoamérica, o la Latinoamérica toda, entendió de otra forma. El Señor dijo, el día y la hora, nadie sabe. ¿A qué se refería con el día y la hora? Nadie sabe que volverá. Porque en Israel dijo, solo mi Padre conoce el día que volveré. El día y la hora nadie lo sabe que vendrá el Hijo del Hombre. Solo el Padre en su sola potestad. ¿Por qué? Porque en Israel solamente sabía el Padre cuándo el novio iba a volver a buscar a la novia. No lo sabía nadie. Solamente el Padre sabía cuándo el novio iba a volver a buscar a la novia en Israel. Por eso dijo, el día y la hora nadie sabe. Era un ciclo lunar de 48 horas donde la luna no se ve, donde se tiene que en Israel para comenzar el principio del mes, tienen que subir 2 testigos al monte, 2 testigos, volverán 2 testigos, vendrán 2 testigos, dice Apocalipsis. Dice ellos, tenían que ver los testigos, cuando la luna comenzaba a asomarse, el cuarto creciente, cuando comenzaba a asomarse, entonces daban una voz que comenzó el primer día del mes. Yom Hodesh, creo que es. Primer día del mes. Entonces, o luna nueva. Ahora, a ese ciclo lunar de 48 horas donde no se veía la luna, era lo que el Señor Jesucristo dijo, el día y la hora. La frase, día y la hora, no es la hora y el día. En Israel son esas 48 horas donde la luna no se ve. Y que los testigos pueden decir, anunciar al Padre o anunciar a la fiesta. Está por comenzar, está asomándose la luna. Entonces el Padre mandaba al Hijo a buscar a la novia. Así pasará con la venida del Hijo de Dios. ¿Me están oyendo? Por eso hay que comprender y entender los tiempos
y lo que el Señor Jesucristo habló. Vamos a orar en esta mañana. Yo te pido que conozca los tiempos, entienda los tiempos, seas entendido en los tiempos, al escuchar palabra de Dios tras palabra. Entienda los tiempos, porque si entiende los tiempos, los mayores milagros tú lo vas a vivir. La abundancia tú lo vas a vivir. Lo mejor tú lo vas a vivir. Vamos a orar. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar. Corre acá adelante. Vamos a orar. Vamos a orar. Recibe en esta mañana. Recibe. Recibe. Levanta tus manos bien en alto. Pídele al Señor en esta mañana que te toque. Pídele a Dios que te llene en esta mañana. Esta palabra está marcando un tiempo profético en tu corazón. Un tiempo poderoso. Y solo de ti y de mí depende, iglesia, poder acceder a esas bendiciones que Dios tiene. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Cuando el apóstol hablaba recién de la luna, del día y la hora que nadie conoce, ¿sabes que proféticamente se mandaba a uno que vaya y mirara cuándo salía la luna nueva, que marcaba el tiempo y la temporada y las fiestas en Israel? Y ese subía a lo más alto y se fijaba si la luna estaba saliendo. Y daba aviso que eso estaba marcando que una nueva temporada y un nuevo tiempo estaba llegando para Israel. Dios está haciendo lo mismo contigo hoy. Ha usado a su siervo. Ha derramado el rema sobre su siervo, anunciándote proféticamente que un nuevo tiempo y una nueva temporada te alcanzará de parte de Dios. Su atalaya ha hablado, marcándote que ha llegado el tiempo, la hora de tu bendición, la hora de un nuevo tiempo, la hora de una nueva temporada, donde Dios te bendecirá, donde Dios se manifestará, donde Dios hará contigo algo grande y algo poderoso. Levanta tus manos ahí donde estás. Recibe la unción. Recibe la unción, recibe la unción. Recibe el fuego. Porque cada palabra que es soltada abre un tiempo kairos sobre tu vida. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. El fuego de Dios. Recibe el fuego de Dios en esta mañana. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. La unción está sobre ti. Ahí está, tómala, tómala, tómala. Queridos televidentes que me están viendo, querido amigo, tú que me estás viendo a través de las redes sociales, yo te pido que pongas una mano en tu corazón y que repitas juntamente conmigo y digas: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo quiero recibirte como mi Padre y que tú me recibas como tu Hijo. Perdona mis pecados, mis errores. Cámbiame, transfórmame. Quiero ser uno más de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo poderoso.